Buen día, amada familia, bienvenidos. Muy feliz de poder tener este espacio que por gracia Dios me permite para poder compartir lo que el Señor está haciendo en mi vida y está enseñándome, está mostrándome para mi vida, porque soy parte de la iglesia, parte de este cuerpo, y para la iglesia global. ¿Cómo es lo que Dios está operando? ¿Cómo es lo que Dios está haciendo? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con lo que ya hizo? Hacer con lo que ya hizo. Porque si estamos aquí es porque Él hizo una obra de redención extraordinaria. Así que vamos a hablar hoy sobre el Evangelio pleno de la salvación. El Evangelio pleno de la salvación. En inglés, full gospel. El Evangelio pleno de la salvación. La palabra evangelio en el griego significa una noticia feliz, buenas nuevas, un buen mensaje, noticias de bendición. Eso es lo que significa evangelio en el griego. Buenas nuevas, noticia feliz, una noticia que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos alinea nuestro ser, que nos trae libertad. Entonces vamos a hablar de el evangelio de la salvación de Cristo Jesús, el evangelio pleno de la salvación. Nosotros cuando leemos las Escrituras, leemos el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, podemos ver, cuando leemos el Antiguo Pacto, también el Antiguo Testamento, podemos ver que el Antiguo Testamento es una profecía de Cristo que anunciaba su advenimiento, que anunciaba su venida con propósito. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa profecía. Entonces, cuando leemos esta palabra, guiados, inspirados, alumbrados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Gozo de conocer una verdad completa. Porque hay parte de la iglesia de Cristo que piensan que la salvación solamente atinge al espíritu. Pero esta salvación es completa, es integral. Opera en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Imagínense que si la salvación fuera solamente para el espíritu. Dios es un Dios de amor. No nos va a dejar en esta tierra sin todo lo que Él ya estableció en la cruz para que podamos vivir en plenitud, en victoria, en gozo, en paz, para que podamos vivir en libertad. Entonces, qué importante es poder entender que el Evangelio nos muestra las buenas noticias de la llenura del Espíritu Santo. Yo digo, no podemos vivir de acuerdo a ese nivel, esa dimensión gloriosa de la cruz, sin la ayuda, sin el poder, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con su gobierno, con su dirección, con guiarnos en el camino, en el proceso en el cual estamos aquí en la tierra. Pero también este evangelio nos habla de las buenas noticias de la sanidad divina. Las buenas noticias de la sanidad divina. ¿Cómo se opera esto? Cuando en la cruz Cristo murió, nos salvó, reconcilió nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, la sanidad divina opera primeramente en el corazón del hombre
Porque ¿qué fue lo que se dañó? ¿Qué fue lo que se dañó? Si nosotros vemos el diseño con el cual Dios creó al hombre, es el diseño del espíritu humano del hombre teniendo comunión con Dios y para gobernar, pero transmitiéndole al alma ese gobierno, gobernando el alma con ese amor, esa autoridad del Espíritu de Dios y el alma gobernando al cuerpo. Era un diseño perfecto. Cuando el hombre pecó, este diseño fue desconfigurado y el alma que no estaba diseñada para gobernar tomó el lugar del Espíritu, porque obviamente el Espíritu había muerto, Dios se había separado del hombre y comenzó a gobernar. Entonces por eso es que vemos mucho caos, por eso es que vemos mucho temor, mucha ansiedad, mucha angustia cuando el alma está en gobierno. El alma es extraordinaria porque Dios la creó, es tripartita. Está la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad, pero su diseño no es gobierno, su diseño es ser guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, vemos también lo que nos hablan los evangelios, los 4 evangelios. Vemos el evangelio de la bendición, esa bendición integral para todo el ser. No solamente una parte. Imagínense, si solamente fuera una parte, estaría incompleto este evangelio. Porque Dios cuando nos salvó espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que el apóstol Juan claramente dice en la tercera epístola de Juan, dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está atingiendo a todo el ser, todo lo que el hombre necesita para vivir en esta tierra. La salud integral, esa salud emocional, esa salud relacional, esa salud del alma, esa salud física también. Entonces, este evangelio es glorioso si lo podemos comprender, si lo podemos entender. Son buenas noticias de salvación, de bendición para todo nuestro ser. Pero también el evangelio nos muestra las buenas noticias de la segunda venida de Cristo. Él vino la primera vez con una misión: salvar a la humanidad, reconciliarla con Dios, volverla al corazón del Padre. Pero la segunda vez va a venir, dice, en las nubes para arrebatar a su iglesia, para que vivamos eternamente con Él. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en cuerpos glorificados. Esto no se habla mucho o no lo hemos tocado mucho acá, pero es una realidad, la segunda venida de Cristo. Va a venir a llevar a su iglesia. Va a venir a que nos juntemos en las nubes juntamente con Él. Es glorioso. Esto es glorioso. Esto es lo que nos muestra el Evangelio de Cristo. Una llenura del Espíritu Santo necesaria para caminar y operar en esta tierra. La ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, escuchar su voz. La sanidad integral del ser. Las buenas noticias de la bendición integral. Y obviamente en el tiempo, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. En el tiempo de la buena voluntad del Padre, ser arrebatados juntamente con Él. Vamos a hablar sobre el Evangelio
pleno de la salvación. Y para hablar esto, vamos a irnos un poquito atrás. Vamos a irnos a la creación. Vamos a irnos al principio, al Génesis, donde vemos de una forma extraordinaria el amor del Padre, el amor de Dios. Cómo Él preparó un ambiente espectacular, adecuado, hermoso, para que el hombre pueda vivir en él. A este lugar lo llamó Edén, y este lugar significa felicidad, un paraíso terrenal, delicias, un lugar de delicias donde el hombre era feliz, no le faltaba nada, porque el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Esta creación era absolutamente perfecta. El hombre no sufría de ninguna enfermedad. El hombre no conocía la tristeza, ni la ansiedad, ni la angustia, ni el temor. Todo era Dios para el hombre. Dios gobernaba en el corazón del hombre. Entonces era un lugar de deleite, era un lugar de descanso, era un lugar maravilloso. Dios bendijo al hombre y le dio asignaciones. ¿Cuáles eran? Multiplicarse, señorear, gobernar, dominar, cuidar el huerto. Él no conocía ningún tipo de depresión, de tristeza, de enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado para ser inmortal. No iba a morir jamás. Porque lo que se sopló en el hombre fue el Espíritu de Dios. Y Dios no muere. Entonces el hombre se convirtió en un ser mortal. Su naturaleza fue cambiada. De ser una naturaleza divina, se convirtió en una naturaleza corruptible, en una naturaleza de corrupción. Cuando nosotros hablamos la palabra corruptible, usted puede ver una planta que salió, que la sacó de su raíz, que la sacó del tronco, de la sábila que la alimentaba, y puede ponerla en agua y va a estar hermosa el primer día, el segundo día seguramente. Pero ya salió de lo que alimentaba, de lo que le daba vida, y se comienza a corromper. Si vemos, se comienza a podrir. Y eso fue lo que pasó con el hombre. Se estableció en él una naturaleza corruptible. Y por eso es que, si vemos, los primeros hombres vivían 969 años vivió Matusalén, el que más vivió. Y de ahí fue acortándose el tiempo, hasta llegar, según la Biblia, 90, hasta 120 años. Entonces, qué importante es entender la obediencia a Dios. Qué importante es entender la obediencia a Dios para que podamos disfrutar de la vida en Él, la vida en el Espíritu. Vamos a ver el objetivo de la creación del hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué Dios creó al hombre? Si vemos en Isaías 43:7, el Señor mismo está hablando y diciendo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, amados, qué importante es entender que usted es muy importante, valga la redundancia, en el corazón de Dios. ¿Sabe qué? Usted es una idea fija en la mente de Dios.
Dios lo ama. Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre, para la gloria de Dios. Usted es creado para darle gloria a Dios, para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos sido creados para darle gloria a Dios desde una vida de comunión, de intimidad, de adoración. ¿Y qué es la adoración? Es una vida rendida a su voluntad. Es una vida en completa confianza, en completa fe y obediencia a su voluntad. Es una vida que sirve al propósito del Padre, al propósito de Dios, no a su propio propósito. Porque en el diseño de Dios, lo que Dios tiene para cada ser humano es extraordinario. Usted sabe que según estudios, estadísticas, casi el 92% de la humanidad no conoce cuál es su propósito, no conoce para qué nació. Y ahí hay un problema, porque se opera el hacer sin entender que cada ser humano fue diseñado para cumplir una asignación, fue constituido para cumplir una asignación dentro del propósito eterno de Dios. Por eso es que vemos a una humanidad que anda angustiada, afanada, ansiosa, buscando en sus fuerzas lo que ya Dios diseñó para ellos. Por eso es tan importante poder entender el evangelio de la salvación de Dios. Es extraordinario. Entonces, el objetivo de la creación del hombre fue darle gloria a Dios y adorarlo. Dios no necesita nada del hombre. Un salmo que me gusta mucho dice: si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mías son todas las bestias del campo, de los montes. Sacrifica a Dios alabanza y confía en Él. ¿Y por qué dice sacrifica a Dios alabanza? Está hablando el rey David en el Antiguo Pacto. Porque cuando algo no te sale bien, cuando algo se te cayó, cuando algo no salió como esperabas, obviamente que es parte de el alma, se frustra, muchas veces se molesta y se enoja y se decae y desmaya. Por eso es que, ¿cómo es que Dios sana? Sacrifica a Dios alabanza. A pesar de cómo te sientas, a pesar que estés desanimado, alábame, adórame. Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, vamos a ver, ya toqué el primer punto, son 6, lo vamos a hacer rápidamente. Entonces aquí vemos cómo Dios había creado ese lugar maravilloso para que el hombre pueda disfrutar las delicias del amor del Padre, la presencia de Dios. Dice que Dios bajaba todas las tardes y tenían una comunión maravillosa entre el hombre y Dios. Pero en la soberanía calificada de perfecta y en esa soberanía de amor, Dios estableció una orden. Y habló con el hombre y le dijo: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, menos de un árbol, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y le dio la advertencia: porque el día que de él comieres, ciertamente morirán.
Cuando dice ciertamente, ciertamente así sucede, así es. Entonces yo estaba viendo, escribiendo así algo sobre esto y mostrándome el Señor en su soberanía. Él no obliga a nadie a nada. Él da libertad. Él da un libre albedrío para que nosotros podamos escoger de acuerdo a lo que ya Dios nos ha hablado. Porque podemos escoger o lo que Dios nos dijo o lo que yo quiero. Y ahí hay un problema. Entonces, el hombre podía decidir, podía elegir adorar a Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios lo que había dicho. Porque era una prueba de fe y confianza en aquello que Dios le estaba hablando. Era una prueba para el hombre de creerle y confiar y obedecerle. Entonces, Adán pudo decidir adorar a Dios, que para eso había sido creado. Pero sin embargo, decidió atender a la voz del tentador. Hay un tentador, hay un engañador. ¿Y cuál es el propósito de este engañador y de este tentador? ¿Sabe qué? Que no se haga la voluntad de Dios. Que se haga nuestra propia voluntad. Porque la voluntad de Dios, amados, cuando nosotros decidimos creer y obedecer, dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Opera en todo nuestro ser, trayendo paz, descanso, confort, plenitud y perfección. La perfección nos habla de la madurez, porque en el proceso todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros metemos la pata, pero la gracia y el amor de Dios está ahí para alinearnos, para fortalecernos, para levantarnos. Entonces el hombre decidió oír otra voz, porque lo que nosotros oímos alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, y conforme a lo que oímos vamos a tomar también decisiones. Por eso qué importante es oírle a Dios. Entonces el tentador, el engañador, antes de la caída parece que tenía otra forma. No era como una serpiente que se arrastraba. Tenía otra forma. Y vino a la mujer y le habló y le dijo. Génesis 3, 4 al 9. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Agarre y acuérdese por favor de esta palabra, abierto vuestros ojos, porque vamos a estar enfocándonos en este tema más adelante. Porque el engañador sabe que cuando los ojos del Espíritu están abiertos a ver la realidad eterna, poderosa y consumada de Dios, vamos a estar en victoria, en bendición, en paz. Por eso es que Él quiere cegar la visión de Dios en nosotros, para que se abra otra visión. Y vamos a ver qué visión se abrió acá. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se abrieron sus ojos. Pero amados, ¿a qué se abrieron sus ojos? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Ahí comenzaron a entender lo que hicieron. Ahí comenzaron a saber ya lo que les faltaba, lo que no tenían. Ya no tenían la gloria de Dios. Ya no tenían la presencia de Dios que los cubría porque ellos andaban desnudos y no se avergonzaban porque la gloria de Dios cubre la desnudez del hombre. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos se buscaron cubrirse ya por sí mismos. Y ese es el problema que se generó en ese momento. Ese es el problema de la desobediencia. Eso fue lo que generó la desobediencia del hombre. ¿Sabe qué activó? Una ley. La segunda ley de la termodinámica, llamada también la ley de la entropía. Una ley de deterioro, que todo no se queda en su lugar. Todo va retrocediendo, todo se va deteriorando. No solo en el hombre, no solo en el ser del hombre. Esta desobediencia afectó al ecosistema, afectó toda la creación, amados, toda la creación. Pero aquí vemos el amor de Dios. Ellos se hicieron hojas de higuera. ¿Qué se puede tapar una persona? Hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo dura una hoja de higuera? Un día, 2 días. Esos son los sustitutos temporales que quieren sustituir la gloria de Dios, lo que nosotros podemos hacer. Por eso cuando nos enfocamos en lo que somos en Cristo, esa carrera por hacer va a parar, va a entrar en un orden perfecto de descanso, de paz. Y aquí nosotros seguimos viendo el amor de Dios. Dice que se hicieron hojas de higuera y se hicieron dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios, amados, podemos fallar una y otra vez. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia de la gracia de Dios? Siempre va a insistir contigo. Nunca te va a dejar. Va a insistir en su amor. ¿Para qué? Para volverte a su presencia, a su gloria, a su voluntad, a su propósito. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él lo sabe todo. ¿Dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Vi que estaba desnudo y me escondí porque tuve miedo. A eso se abrieron los ojos, a un mundo de deterioro, de angustia, de miedo, sin protección, sin cobertura. Nos vamos al segundo punto. Las consecuencias del pecado. ¿Hay consecuencias de nuestras elecciones? Sí. ¿Hay consecuencias de nuestras decisiones? Sí. Pero estas consecuencias las operó Dios por amor, para que el hombre no se deleite en su pecado sin Dios y más bien pueda reconocer la necesidad de Dios. Y aquí nosotros vemos cómo afectó el ecosistema, afectó la creación, afectó a la mujer y afectó al hombre y afectó el relacionamiento de la mujer con el hombre, del hombre con su mujer. Segundo punto, consecuencias del pecado. Génesis 3, 16 al 19 vemos:
Primero, en el 15 lo he dejado para atrás, le da una sentencia a la serpiente. Por cuanto hiciste esto, te arrastrarás sobre tu pecho todos los días de tu vida y polvo comerás. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gracias a Dios por la cruz, por el nuevo pacto, que Él ha ordenado. Él ha ordenado cualquier cosa que quiera estar en un desorden en la relación del matrimonio. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que sucedió. El espíritu del hombre murió, quedó fuera de la comunión con Dios. También podemos ver cómo este ser creado absolutamente perfecto para la inmortalidad se volvió mortal, corruptible y entraron las enfermedades. Pero también podemos ver algo que lo relata en Mateo 4. El hombre a quien Dios le había dado legalmente la autoridad para señorear, para gobernar, para multiplicarse. Legalmente le entregó a Satanás ese gobierno y ese dominio. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando estaba ayunando 40 días, y en el último día de su ayuno vino el tentador. Si nosotros vemos, un hombre falló en un huerto en condiciones extraordinarias, pero otro hombre obedeció en un desierto, en condiciones de hambre, de sed, de necesidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, afectando la identidad. Por eso, amados, que nuestra identidad en Cristo no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con si hacemos bien o hacemos mal, tiene que ver con naturaleza. Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que si hay algo que yo anhelo en mi vida, es oír constantemente la voz del Espíritu, oír su guianza, su dirección, porque eso es la vida de mi espíritu y de mi alma. Y siguió diciendo, si tú postrado me adorares, todos los reinos que ves, te los daré a ti. Porque a mí me han sido entregados. Cuando se habla de reino, se habla de gobierno. Él tenía el gobierno. El apóstol Juan, en su última epístola, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que el sistema del mundo, uno puede decir, pero es un sistema operativo de principios, de valores, que su principal objetivo es apartarnos de la comunión con Dios y del señorío de Cristo. Que podamos operar para ese sistema de pensamiento contrario, enemigo a Dios, y no ser sumisos por la fe, porque hemos creído a la voluntad
de Dios. Entonces, fue tremendo lo que pasó, pero no nos vamos a detener, vamos a seguir. El punto 3, el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Es Cristo. ¿Y saben dónde está la primera buena noticia del Evangelio? En el principio. Cuando Dios le habló a la serpiente y le dijo, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar significa talón, en nuestro caminar. Pero, ¿quién va a aplastar? O mejor dicho, ¿quién aplastó la cabeza, la autoridad del enemigo? Cristo. En la obra gloriosa de la cruz. Por eso es que el camino de la salvación es Cristo. ¿Dónde comienza nuestra salvación, amados? No hay evangelio sin Cristo, no hay salvación sin Cristo. El evangelio de nuestra salvación comenzó en una cruz y obviamente en el corazón del Padre, en su propósito eterno desde el principio. Pero el evangelio de la salvación comienza en Cristo, comienza en una cruz, donde Satanás fue despellejado, según una versión de la Biblia. Fue despojado, fue exhibido públicamente, triunfando Cristo sobre él en la cruz. Por eso es que la lucha que los hijos de Dios no es tanto con el diablo. A todo le culpamos al diablo. El diablo me dijo que diga, el diablo me hizo, el diablo. No, la lucha del hombre y de los hijos de Dios es con el alma. Con ese alma que se acostumbró a gobernar y a no dejarse gobernar por el Espíritu. ¿Saben qué, amados? ¿Qué es lo que hay en los pensamientos, en las emociones? Una mente de especulación. Una mente que especula. Una mente que sospecha. Anda sospechando. ¿Por qué dijo? ¿Por qué él? Una mente que exagera la imaginación. ¿Cuántas peleas tienen los novios, los esposos? Cuando se tardó un poquito, cuando no llamó, cuando comienza la especulación en hechos no fundados, no fundamentados en realidad, sino en suposiciones. Por eso es que el evangelio de la salvación, mis amados, es integral. No solo salvó nuestro espíritu, salvó nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Y sabe qué? Nos dio una nueva mente. La mente de Cristo. Esa mente que no sospecha, que no especula. Esa mente que camina en luz, que camina en paz. Y sobre todo, camina en el gobierno del Espíritu Santo de Dios. No me quiero detener, sigamos, pero si Dios fluye, ¿qué vamos a hacer? Punto 4. La cruz, el precio de nuestra salvación completa. Es lo que he venido hablando. Entonces, vamos a ver solamente con las Escrituras a qué atingió la salvación completa, en todas las áreas. Isaías 53 dice, hablando de Jesús, hablando del Hijo, del amor de Dios, hablando del Hijo eterno, hablando de un Rey que en el cielo estaba en toda su gloria, su majestad, pero para venir a cumplir la misión de amor y salvarnos y rescatarnos de nosotros mismos. Porque el diablo ya fue derrotado, pero el problema radica dentro del ser humano. Se despojó de toda su gloria. Se hizo hombre.
Pero veamos, amados, esto cuando lo leía me constriñía mi corazón de poder entender el amor de Dios. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Cuál fue el dolor más profundo de Cristo? La separación que tuvo con su Padre en la cruz. Porque Él vino, pero tenía una comunión perfecta con su Padre. Todo lo que veía al Padre hacer, Él hacía. Tenía intimidad, comunión con el Padre. Pero en la cruz, Dios no vio a su Hijo. Dios vio el pecado. Y es tan santo que no puede ver el pecado y se apartó de él. Y ese fue el grito desgarrador de Cristo. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué, amados? Cristo estaba sintiendo lo que sintió el hombre en el Edén. El desamparo. De la gloria de Dios. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. La Reina Valera dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué no creer en la sanidad divina? Esa sanidad que atinge a todo el ser. ¿Por qué andar tras pasos? Haga 7 pasos para sanar. ¡No! Esta sanidad es real. Cuando la creemos. Sana las emociones, el alma, la mente, el cuerpo físico. Todo tiene un propósito. Yo he tenido sanidades en mi cuerpo de cosas terribles instantáneamente, 2 veces. Y he tenido una sanidad en un plazo de 4 años. Pero Dios estaba operando en mi alma la confianza en Él, la perseverancia, el creerle contra viento y marea. Como dijo Abraham, creyó a Dios esperanza contra esperanza y no se debilitó al mirar su cuerpo. Yo cuando me debilitaba al mirar mi cuerpo que iba en desmedro con una hemoglobina de 7, me debilitaba. Pero ahí que volvía a confiar en la verdad, en lo que ya Cristo hizo. Y me sanó en un proceso. Porque Dios sabe cuándo también va a ser. Su propósito de amor es más allá de lo que podamos imaginar. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Amados, cuando entendemos esto, no va a ser una religiosidad, porque usted siempre ha escuchado, Jesucristo murió por todos. Pero he clamado, he orado para que hoy se abran nuestros ojos y usted se apropie personalmente y digan, Jesucristo murió por mí. Amados, la cruz nos muestra el incondicional amor de Dios. Pero ¿sabe qué también nos muestra la cruz? El incondicional perdón de Dios. Y la gente que no conoce el amor de Dios y no conoce la expresión de este amor a través de sus hijos, a través de su iglesia, ¿sabe qué dice? Muchos dicen que
La iglesia de Cristo estimula la inmoralidad o el pecado mediante el perdón incondicional de Dios. Pero amados, nosotros humanamente no podemos ir contra la gracia de Dios. El perdón incondicional de Dios fue establecido en la cruz. No depende, fue establecido en la cruz para siempre. Y obviamente su espíritu nos va a llevar a reconocer, a arrepentirnos para estar en comunión con Dios. Porque no es aquí, aleluya, aleluya, peco y no. Necesitamos amar a Dios, no por lo que nos dio, no por lo que nos dé, sino por cuánto nos amó Dios. Entonces, nos vamos al quinto punto, estamos por terminar. ¿Cuál es el fruto de este alto precio? ¿Cuál es el fruto de este alto precio de sufrimiento? Isaías 53:11 nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma lo va a dejar satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción de su alma es usted y soy yo. Por eso está hoy aquí. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Pero qué más generó este fruto? Una nueva creación. Nos hizo justos para siempre. Nos puso en relación correcta con Dios. Antes estábamos separados de Dios. Nos reconcilió con Dios. Nos puso en una relación correcta con el Padre. Amados, es que no podemos menospreciar esta salvación tan grande. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, le aconsejo, si usted está viviendo en el pasado, me hicieron, me dijeron, ve esto, lo otro, olvídese, ya pasó, fue clavado en la cruz. Comienza a vivir desde la nueva creación. Usted tiene el ADN de Dios, la naturaleza de Dios para un propósito glorioso. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Manifestarlo a Él. Que cuando lo vean a usted, vean a Cristo. Colaborar con ese propósito de que otros conozcan al Señor. Porque ¿a dónde nos llama primero Dios? Mucha gente va, yo quiero servir, quiero hacer esto. Está excelente, es bueno. Pero primero nos llama a Él mismo, a conocerlo a Él, para ser efectivos en el servicio. Entonces, nos vamos al punto 6, que tiene mucha relación con este punto 5. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos lo que se nos entregó, cuando entendemos la vida Zoe, esa vida increada, esa vida espiritual, cuando entendemos la salvación que nos estableció en un marco legal, usted legalmente es establecido justo, como si nunca hubiera pecado, legalmente. Nos estableció en una dimensión de eternidad y nos estableció en la dimensión del Espíritu. Entonces, el punto 6, con este terminamos, pero es larguísimo. No, ¿cómo se experimenta esta nueva realidad? Yo iba a traer hoy una naranja. Iba a traer una naranja, pero me olvidé. Pero nos vamos a imaginar, por favor, porque la mente imagina. Imagínese que yo tengo una naranja y que yo estoy percibiendo, experimentando, como dicen los brasileños, experimente, ¿no? Pruebe. Yo estoy probando esta naranja. Usted está viendo que yo estoy probando, experimentando la naranja, pero usted no sabe qué sabor tiene la naranja. Si es ácida, si es dulce, no lo sabe. Pero como yo lo estoy experimentando, yo lo sé.
Por eso es que necesitamos experimentar la vida de Cristo, experimentar la presencia de Dios, experimentar la llenura del Espíritu Santo. Ese amigo fiel, ese abogado fiel que está contigo para siempre, que no te deja, que te fortalece nos fortalece en nuestras debilidades, nos aconseja y a veces no lo oímos. Entonces, punto 6, ¿cómo se experimenta esta nueva realidad? En primer lugar, siempre va a ser por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos lleva a conocerlo, a creer y a obedecer a su voz. Pero vamos a ver un ejemplo de un hombre que lo nombramos el anterior domingo, que andaba en la propia justicia sin la vida de Dios, hasta que la vida se le reveló en el camino. Él iba con una mentalidad subjetiva, con un propósito de muerte y destrucción para los hijos de Dios, para los cristianos. Pero ahí se le reveló la vida, se le reveló Cristo. Y en Hechos, en el libro de Hechos, se menciona 3 veces este suceso. Y las 3 veces nombra algo que se acuerdan que les dije, recuerden que Satanás dijo, se les abrirán los ojos. Y vemos el desastre que pasó, se les abrieron a la calamidad, a lo que no tenían, a una mente de orfandad, siempre pensando en lo que no tengo, en lo que no puedo hacer. Entonces aquí vemos primeramente quiero ver en Juan 9, cómo Jesús habló y dijo, yo he venido para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. El ministerio de Jesús fue a abrir los ojos de la gente. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué pasa cuando nosotros no vemos, amados? Cuando no hemos entendido, no hemos experimentado, no hemos visto, no se abrieron nuestros ojos a la realidad de la salvación, a la realidad del evangelio de la salvación. ¿Sabe qué? El pecado ya fue resuelto en la cruz, pero la gente va a seguir con la culpa de su pecado. Por eso es tan importante ver, que se abran nuestros ojos para no caminar en una conciencia culpable, para no caminar en una conciencia de temor, en una conciencia de juicio. Porque cuando nos sentimos culpables, siempre el ser humano quiere poner en otro la culpa. Entonces, ahí hay problemas. Entonces nos vamos a rápidamente, Hechos 9, 17. Estaba yendo Saulo de Tarso en un caballo tremendo con su gente a encarcelar, a dar azotes y a matar a los hijos de Dios. Pero Jesús en el camino se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es ir en contra de mi voluntad. Entonces él dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ni lo conocía, pero estaba persiguiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en quien Cristo está repartido en el cuerpo de la iglesia. Por eso, amados, no podemos perseguir a la iglesia porque estamos persiguiendo a Cristo. Nunca diga algún adjetivo negativo contra la iglesia, contra un hijo de Dios, porque se va contra Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Y él le dio las indicaciones. Pero ¿qué pasó con Saulo? La gloria del resplandor de Dios le cegó su visión natural, la visión del alma, la visión de odio, la visión de supremacía, de orgullo, de soberbia. Lo cegó durante 3 días. Eso hace Dios. Nos ciega para este sistema.
operativo para los ojos del alma, para abrir los ojos del espíritu. Entonces veamos. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. ¿Para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En nuestro caminar esto es muy importante, que se abran nuestros ojos y seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora nos vamos rápidamente a Hechos 22. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. ¿Qué vista? La vista del principio, del diseño original de Dios, de ver a Dios como el todo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Miren, mis amados, cuando vemos a Cristo, vamos a conocer su voluntad. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Saben qué? Cuando nosotros vemos a Cristo, no hay lugar para la promoción del hombre. No hay lugar para decir yo hice. Cuando vemos a Cristo, vamos a entender que no soy yo, que si algo podemos hacer es por la gracia de Dios y que si algo pueden ver bueno en nosotros, es Cristo. A eso estamos llamados, amados, a referir a Cristo a la gente, a llevar a la gente a Cristo, no al hombre. Por eso es que amamos a la gente, pero no nos estamos esforzando para, en nuestra fuerza, que nos amen, que no. Si hay algo que nos esforzamos y que yo me esfuerzo y clamo, es para que ustedes, mis amados, los que nos escuchan por las redes y en otras naciones, conozcan a Cristo. Porque ese es el descanso del alma. Esa es la paz verdadera. Ese es el dejar nuestros propios esfuerzos. Porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.